¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast random. Después de mucho tiempo de no estar aquí, por fin se hace posible el programa 005, que en lo personal me emociona mucho. Es un programa, siempre los números, ¿cómo se podrá decir esto? ¿Números qué? Tú que manejas números que bueno, como los quintos, los décimos aniversarios o capítulos que se hacen son especiales. Y para mí este es un capítulo muy especial porque llegamos al quinto programa sin tomar en cuenta al piloto, que es importante, pero es un programa oficial. Así que bienvenidos. Después de 3 semanas seguimos les dando y está conmigo Ana del anterior capítulo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Gracias por la invitación otra vez. Y tenemos nuevos invitados, que es lo que siempre me gusta de este podcast, que cada uno de ellos tiene invitados diferentes, algunos repiten, pero eso no importa. La idea es que aporten y que hablen. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Chino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Muy bien. ¿Estás relajado? Bien. Nervioso. Bueno, se va a ir pasando durante todo el programa. No te sientas. Y también está Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, bien, gracias. Sean bienvenidos. Este es su podcast, su casa. Bueno, tu casa. Es un podcast que se mueve en espacios. Sí, sí. Normalmente se grabó. Ya van 3 lugares. Y este ha sido chido. Ahorita el recibimiento se ha sentido muy acogedor. Gracias. Estamos con últimamente muchas noticias que vamos a ir repasando en todo este programa, pero el regreso a clases ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, para algunos ya entramos, pero para los, podría decir como a los niños, los adolescentes, entran esta semana. ¿Cómo han percatado su inicio a clases? Bueno, es que hace rato lo que te comentaba era más que nada si es igual, sientes de los mismos nervios al entrar como si cuando entraste a la carrera, ¿sentiste nervio? Sí, siempre hay nervios de entrar en un entorno donde no conoces y sobre todo que te tienes que desnudar. Siempre la primera clase es desnudarte frente a todos los demás y que todos los demás se forman expectativas y tú tienes una expectativa y siempre es muy difícil ese desfase. Porque a mí lo que me pasó es no poder dormir. A mí tampoco. Yo no podía dormir. O sea, yo tampoco pude dormir, pues. Al día siguiente, el primer día, o sea, lo que fue domingo. ¿Tan emocionados estaban? Sí, creo que sí. Sí es emoción. Es emoción, no es nervio. Pues no sé. ¿A ti qué te pasó ayer que entraste? Apenas entraste. Ajá, entré. Bueno, aquí Ana y Mónica ya acabaron sus carreras. Germán ya acabó su carrera, actualmente está estudiando la maestría. Yo estoy iniciando apenas mi carrera. Pero aquí tenemos grandes. Bueno, me gusta mucho esto, el cómo ustedes dos, al terminar ya una carrera, después ¿qué sigue? Sí, es a fuerzas tengo que trabajar. La depresión. ¿Sí es depresión? Sí existe la depresión. Bueno, yo no tengo depresión, no sé tú, pero... Pues a mí me entra el que toda tu vida has estudiado y bueno, en mi caso he tenido muy pocos trabajos temporales, o sea, nunca he durado en un empleo de 1 año mínimo. Y el terminar tu carrera te quedas como el ¿qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque en mi caso me falta terminar el servicio social, ¿no? Y liberar la titulación. Entonces, o sea, no voy directo a un empleo así que diga, ya mi carrera me metió a este empleo, ya seguro. Sí, es que es como un limbo, ¿no? Entre terminar la carrera, la titulación y todo eso. Pero y son meses en las que tienes que quedarte en ¿qué haces? O sea, ¿ahora qué sigue? Ya no te levantas todos los días a la escuela, ya... Sí, eso no. Sí. Hoy me decía mi mamá que si estaba deprimida, ¿no? Que cómo me sentía. Le dije, pues no, porque siento que todos estamos de vacaciones. No sé por qué siento que todavía estoy en el lapso de vacaciones y que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento voy a regresar a clases. Nomás así como, pues no. Pues ya ponte a ver qué haces, ¿no? Y yo, ok, está bien. Sí, ¿no? ¿Tú igual, Chino? O sea... Sí, yo tengo una sensación parecida. Yo siento, ya voy en la 3ª semana, pero siento que aún no he entrado en la maestría. Sigue el profe. Como que es difícil visualizarme en un nuevo espacio. Y además es difícil eso, como haber estado en una dinámica muy tranquila, muy terminando la tesis y presentándola, yendo a espacios a presentar los resultados y tal. Y de pronto como que entrar a un nuevo espacio
mucho más riguroso y mucho más estricto que los que había estado, entonces me está costando ser consciente de que ya estoy en una maestría. Pero aún así, bueno, ya estabas consciente desde que entraste a un propedéutico, ¿no? Pues no o sea, tanto. tenías la idea de, o sea, tenías la confianza, porque se tiene que tener confianza para decir, me voy a quedar, ¿no? Y Sí. tenías la confianza y al mismo tiempo, ¿cómo te sentías? Sí, probablemente mi carácter siempre me hizo pensar que no estaba en nada. Siempre mi forma de atacar los problemas es pensar que puede salir muy mal. Pensar lo peor. Pensar lo peor, porque así no me formo expectativas de algún cambio bueno y me ha funcionado, pues. Pero siento que no he visualizado completamente que ya estoy en un nuevo proceso y que este nuevo proceso me va a llevar a otros caminos. Creo que a veces es bueno sentir esto porque no te presionas tanto de que estás en una nueva etapa de tu vida, pero al mismo tiempo me preocupo porque siento que no he entrado completamente, mentalmente. Físicamente estoy ahí todos los días, físicamente estoy en esta escuela hasta altas horas de la noche a veces, pero mentalmente sigo pensando que sigo en un limbo, como decías, en el limbo de Mónica. Pues sí, Cuando terminaste tú la licenciatura. Se pueden decir malas palabras, pero Sí, no. ¿Sí? Ok. Tú cuando terminaste entonces la licenciatura y todo eso, ya no te pasó el tengo que trabajar, porque mucho pasa eso de sigue trabajar, pero bueno, tú como, pues, bueno, siempre lo he dicho, güey, eres alguien muy inteligente, el cual siempre te dije, güey, te vas a quedar en donde estás, pero si no te quedabas así era trabajar. Sí. Era la opción. No tan, o sea, sí era una opción y probablemente ya hubiera estado buscando trabajo y quizás ya trabajando. Pero lo que pasó cuando terminé la licenciatura es que hubo varios procesos personales muy fuertes que me llevaron a tomar malas decisiones y trabajé un rato. Trabajé como 7-8 meses, renuncié en agosto del año anterior y en realidad como que sí, el trabajo siempre es como la opción inmediata, pero yo de alguna forma estoy un poquito curado frente a eso. Ajá. Porque me di cuenta que no era el momento de mi vida de estar en un cubículo, en una especie de pecera donde te observan cómo haces los procesos y tal. Pero sí, es distinto. Ustedes ahorita que ya terminó ustedes hablando de ustedes, ahorita que están con el proceso de, bueno, tú ya vas a presentarte, ¿es tu niño? Sí, pero próximamente. Próximamente, No me bueno. presiones. No hay presión. Tú no hay presión. Pero, Vamos con tu tesis. pero Mamá, actualmente- eres tú. Pero actualmente lo que haces es, bueno, comentaban aquí antes, estás en un diplomado. Ujú. Sí, o sea, justo fue la opción porque también me niego un poco a trabajar. Entonces... De negarte, o sea, no quieres. O no estás preparada porque puedes Sí, no, o sea, la verdad no quiero, no me siento preparada, no. Y justo creo que de la carrera no salí como yo quería o hacia donde yo quería dirigir mi vida laboral. Entonces fue como, pues no, necesito algo más que me dé esa seguridad. Entonces fue cuando busqué el diplomado. Como de, bueno, ok, de aquí ya puedo sacar como algo más. Pues me dio un chance y todo y fue como, bueno, o sea, ya dale con calma. Porque creo que eso te influye mucho, ¿no? O sea, que no nos han presionado para decir, oye, ya tienes que trabajar. Y nos han dado como... Ajá, como la libertad de decir, bueno, ¿qué es lo que sigue? Como tus procesos, ¿no? Interno. Es como, bueno, sí quiero trabajar, no quiero trabajar. Pero creo que eso influye mucho, o sea, el hecho de que no te presionen para definir ya qué quieres, te da muchísima libertad. ¿Tu amor? Pues, por ejemplo, yo que estoy a punto de cursar el servicio, se supone que al cursar el servicio te preparan para ya ir al campo laboral, ¿no? No sé, yo todavía no lo hago, pero siento yo que aparte de las materias que llevas, debes de meterte directo al campo, que al parecer muchas universidades no lo hacen, en mi caso tampoco. Y es totalmente diferente el ámbito obviamente de la escuela al laboral, no
no nos capacitan para eso. Sí. Eso ya te meten como de entrale y a ver qué aprendes de eso también. A veces ni siquiera te van a preguntar algo que estudiaste 5 años en la carrera y no sé, siento yo que es otra cosa muy distinta y es como ese temorcito a algo nuevo, ¿no? Sí. Eso a mí me pasa mucho. Sí, bueno, o sea, en mi caso el servicio fue como muy express. No, o sea, solo lo hice como para liberarlo y porque fue como un ofertón. Pero, sí, la verdad. Pero no, o sea, no me preparó en realidad para nada. Fue como mero trámite. Pues que en realidad nunca estás preparado para nada, ¿no? Ah, bueno. ¿Alguna vez escuché a tu papá, Germán, que decía que era importante prepararse muy bien? Pero esa es una ilusión occidental, que Sí. pensar que tu formación te va a dar para eso, en realidad. Tu papá decía, me acuerdo que un día tu papá dijo, hay que prepararse primero, después habrá tiempo para trabajar todo lo que quieras, pero primero estar muy bien preparado. ¿Sí? Porque yo he escuchado gente que dice, yo al quinto semestre o cuarto semestre de carrera, yo ya trabajaba de lo que se supone que yo, de mi carrera. O sea, yo ya sabía qué iba a enfrentar en la vida hacia lo que yo iba. Sí, creo que ese es un tema súper interesante porque las personas que pueden decir eso es porque de alguna forma están domesticadas. Es decir, la idea misma del trabajo es complicada de justificar. Aceptar que estudias para trabajar es aceptar que siempre vas a ser una especie de instrumento, una especie de rueda que va a operar y en la cual prácticamente tú no tienes muchos ámbitos de influir en el destino. Pero era lo que decía, o sea, es un privilegio el hecho de decidir cómo quieres, o sea, llevar tu vida, o sea, porque es lo que te pide la sociedad, es como trabajas para ejercer y porque tienes que comer. Claramente, o sea, es un hiperprivilegio poder dudar de trabajar. Ajá, exacto. Poder decir, no estoy lista para trabajar. Ajá. Es como, wow, pues, qué Aquí chido, hay ¿no? O sea, que no lo tienes sé. que trabajar. Esta duda existencial se da precisamente porque la escuela no está cumpliendo esa función de domesticación para todos. Para muchas personas es muy fácil. Y yo tenía compañeros en la carrera de economía donde desde el quinto semestre ya estaban trabajando y lo único que estaban esperando era titularse para incorporarse plenamente y subir de estatus. Pero es esta visión lineal de un continuo en su vida que yo no entiendo. Para mí nunca fue evidente qué es lo que quería hacer el resto de mi vida, por ejemplo. Pero cuando estaba trabajando era muy difícil lidiar con... Que eso no. Con que las personas en mi entorno sí estaban muy seguras de eso y en realidad todo el tiempo te vuelves conservador. O sea, eran muy conservadores en el sentido de que para ellas no hay otra vida que el trabajo. Por eso digo que es problemática la idea y que la estemos problematizando. Está súper aquí. romantizado, ¿no? El hecho de trabajar. Está muy romantizado y tiene que ver también, bueno, con temas muy complejos. Sí. Pero esta idea de que venimos a la tierra a sufrir para vivir mejor y para construirnos como personas, ¿no? El trabajo en la religión católica está asociada con eso, el desgastarse en la vida para acceder en un espacio que no sabemos si existe a un lugar mejor, no sé. Y yo creo que por mi estatus, por mi privilegio, puedo decir, no estoy preparado, no sé hacer nada Ajá, de esto. exacto. Sí, es un privilegio enorme. Y que no está mal, ¿no? O sea, al final de cuentas si quieres Pues trabajar. no, o si tienes que trabajar, ajá, pues sí. Porque siempre pasa eso, después del que el alumno luego entra teniendo esa visión de, sí, voy a hacer una maestría, pero siempre puede ser el que trabajó antes, por eso te digo, como es también el antes y el de ¿no? Sí, no ya es más ambición de dinero, de necesito dinero. Sí, Ajá. y es mucho más fácil pensar en esa clave. O sea, Sí, es más. sería muy fácil, pienso, que si mi ambición fuera el dinero, entonces inmediatamente las decisiones de alguna forma ya están determinadas. Y de alguna forma eso es lo que digo. Mientras hay una correlación, puedo pensar que hay una correlación entre
si persigues dinero o no persigues dinero, y eso determina cuánta seguridad tienes cuando terminas una carrera, y muchas personas que quieren dinero ya lo saben. No, pero desde que inicias una carrera, ¿no? O sea, los rankings de qué carrera, en qué carrera les va mejor. Sí, y es todo. curioso, es curioso. La elección de la Ajá, carrera y está demás, mediada sí, por eso. claro. No Ya sabemos es- hasta qué punto el Ya es el dinero... miedo. Sí. El si ya soy diseñador gráfico, Ajá. no voy a ganar porque pues así está, así me lo está poniendo Sí. el internet, es uno de los empleos Sí, o sea. que peor se paga. Ajá. Sí, Sí. sí, sí. Y muchas personas, estoy seguro que podríamos hacer una encuesta de ver las carreras. Y muchas personas que me ha tocado a mí conocer, que estudian, por ejemplo, actuaría o derecho, Ajá. en realidad no están pensando porque les gusta la actuaría o el derecho. Es porque vieron en algún punto que la actuaría era la mejor carrera, más pagada de todas. Y pobres de ellos porque se aburren toda su carrera, pero probablemente van a ser Sí. hiperfuncionales porque ya están domesticados. Sí. O sea, justo en el fin de semana, mi tía llegó y le preguntó como en la reunión familiar, ¿no? A mi hermana, así como de, ¿y qué quieres estudiar? Mamá está en la prepa. Y ahí le dio como sus 3 opciones y le dijo, pues mira, te lo voy a poner en el ranking de cuánto ganas. Y ya se las acomodó así como en cuál le podía ir mejor. Fue como, y es tu decisión, ¿cómo quieres vivir y cuánto quieres ganar? Y yo dije, wow, no le digas eso, o sea, no, o sea, ella va a estudiar lo que quiere estudiar y ya. Pero, Fuerte. o sea, sí, fue así como de, aquí te lo dejo y pues, tú sabrás cómo quieres vivir, ¿no? Como, wow. Y yo así como de, bueno, no le escuches, o sea, no. Y se me hizo muy, muy fuerte eso. Porque Tal vez dije, es llegar con esas personas que van a entrar apenas a una carrera y decirles tranquilo, ¿no? Si te gusta esto, pues hazlo, ¿no? Y si piensas vivir de eso, o sea, como aquel de... Como, es que siempre está mal visto no mal visto, sino está como satanizado el diseñador gráfico. El de no vas a ganar mucho. Y creo que, bueno, por ejemplo, tengo un cuñado que es diseñador gráfico y pues le va bien, ¿no? Dice, es la idea a la que te apegues, ¿no? A la idea que te apegues. Si tú dices, o la gente ha dicho que es la peor pagada, pues si así vas a estar tu mentalidad. Es de mentalidad también, ¿no? Esto. Sí, creo que sí, soy diseñador gráfico y voy a ganar menos. Es que creo que, o sea, ese es particular en esos tipos de trabajo porque todo es freelance. Entonces tú sabes cómo vendes tu trabajo. Y si tú tienes la mentalidad de que tu trabajo vale muy poco, entonces lo vas a dar a muy poco. Si tú no sabes vender tu trabajo, pues obviamente la gente no te lo va a pagar. Entonces, pues si tú no te la crees, pues no hay cómo ayudarte, ¿no? Entonces sí, creo que sí es un poquito de eso. Sobre todo en esas carreras que ya no tienes trabajo fijo, o sea, todo es freelance. ¿Se sabe cuál de las carreras menos pagadas? ¿Se lo saben? Por casualidad. En realidad no hay muchos datos para México, pero lo que sí existen es que en particular es muy grave la situación para los profesionistas, porque solamente hay 6 carreras en las que tienes 70% o más de probabilidad de trabajar en lo que estudiaste. Y son muy pocas, son carreras muy operativas. Es un estudio que hizo Hernández Laos de la UAM, y lo que encontró es que en México, por ejemplo, si estudias biología o alguna cosa relacionada con biotecnología, hay mucha probabilidad de que trabajes de ello. Pero si estudias, no sé, filosofía, estás un poco jodido. Y entonces el rango de sueldos a los que puedes acceder en carreras, en la mayor parte de las carreras, es muy bajo. Y sí, las mejores pagadas son actuaría y las que son muy operativas, como Tienen que ver con contabilidad, matemáticas, ¿no? Haría administración, unos- ciencia de datos, etcétera. Es curioso, ¿no? Donde explotas tu imaginación, tu creatividad, formas de pensar individuales. Porque pagan eso no muy le poco. importa al sistema. Exacto. Y pues No sí, les las peores sirve probablemente ahí. sean enfermería, tal, ¿no? O sea, Sí. artistas. Sí, no. Hacer arte Artistas, deportistas en México, o sea, vaya. bye. Sí, no, o sea, no hay forma. Qué cabrón. nunca he visto las peores, he visto las que más se pagan. Es curioso. ¿Por qué será amor? Porque hay una clave, sí. O sea, la clave es el dinero, y probablemente la que más me interesaba era ver hacia dónde iba la gente. Porque nunca ves hacia dónde no va la gente común. Sí, Pues ese es el regreso a clases. sí. Así, cuiden bien, bueno, sí dirían así, hagan lo que más se les plazca,
Sí es el de, haz lo que... No, yo creo que Que es nadie te generalizar. detenga, esto sí es el sueño, así de, no te detengas. ¿Sí? Si tú quieres No hacer sé. eso, hazlo. Yo diría que Como sí. el spot de Barbie. Ajá, hacer lo que Ah, quieras exacto. hacer. ¿Quieres hacer lo que quieras hacer o algo? Algo así. Yo diría que Sin miedo. sin miedo a la muerte, como alguna vez escuché a un activista. Sin No, miedo a la claro. muerte, porque de cualquier forma el mundo está tan jodido que si estudias algo que se superpaga, no tienes mucha probabilidad de encontrar trabajo en ello. Entonces, Mejor disfrútalo. mejor disfrútalo y Sí. sé miserablemente, ¿Feliz? materialmente Sí. feliz. Sí. Sí, al final el ser Alimenta humano tu lo que espíritu, persigue es sí, justo. felicidad. También podría decirse sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, claro. Sin miedo al no éxito, no sé. También. Sobre No todo. le tengas miedo al no ser exitoso. Todo va a Sí. salir bien, ¿no? Pues hemos acabado este primer bloque, se ha ido muy rápido, bastante interesante, me ha gustado mucho esto. Así que vamos con la primera canción. Te toca, Germán. ¿Qué vas a poner en esta primera sección? Pues voy a poner algo hipster, porque estamos en un mood hipster. Y es una canción que me gusta mucho, que la acabo de escuchar hace como un mes en un curso que tomé de improvisación libre, introducción a la improvisación libre, si podríamos llamarlo así. Es una canción de Sunra, se llama Nuclear War. Salió en un disco de 1984, paralelismo con Orwell y su novela distópica. Y es una canción que es muy amena, es particularmente fácil de escuchar porque es como una fiesta de vulgaridad mezclada con mensajes subliminales del futuro distópico que se avecina, con todos los juegos de la sociedad occidental en torno a las armas nucleares. Y nada, disfrútenla. Perfecto. La mejor descripción que nos han dado en una canción. Me ha encantado. Yo iba a decir, mira, está bien padre. Vámonos con la que acaba de decir Chino. Ahorita regresamos para el segundo bloque de este podcast random. If they push that button, 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 they push that button, if they push that button, push that button, if they push that button, you can kiss your ass, you can kiss your ass. Goodbye, 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 goodbye. Kiss your ass, you can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Bienvenidos a este segundo bloque del podcast random. Y se nos fue el tiempo de estar hablando en el regreso a clases. Ups. Pero no pasa nada, por eso tenemos más tiempo. ¿Qué están viendo últimamente? ¿Qué hay en sus vidas de ver? Porque nada más todo es el estudio. Hay que decirlo, también tenemos tiempo de ver series, películas. ¿Qué les ha interesado últimamente de ver? Tú, por favor. Pues no, últimamente, fíjate que no he visto tanto en Netflix. Ajá. O sea, creo que mis series... Bueno, creo que no tengo series. O sea, empecé a ver una con Germán, la de 3%. Y... Está buena. ¡Está buena! Yo tampoco Ya lo también me creía. has dicho, güey. Ujú. No veo nada. Sí, o sea, está bastante predecible. Él dice que no, pero está bastante predecible. Pero es buena. Como el color. No, está muy buena. O sea, la verdad sí me... Bueno, yo soy muy crédula y me sorprende de todo. Entonces, aunque lo haya visto venir, Yo también. es como, ¿cómo crees? Entonces, como que esa serie te trae así todo el tiempo. Aunque lo veas venir, te sorprende. Sí. Está buena, está buena. ¿Tú, Germán? Sí, o sea, Aparte de esa, porque- además de ver esa distopía que a mí me gusta, Sí, me te encantan encanta. las distopías, por eso Ah, puse esa sí. canción donde se apretan el botón de tienes que hacer tu culo para allá porque te vas a morir. Me gusta mucho esta idea de pensar que el futuro que se avecina es muy terrible. Bueno, más allá de eso, la última serie que vi, interesante, fue la de 1994. Ajá. Muy buena, tiene que verla todo aquel que vive en México. Sí. Es una serie que escribió y dirigió Diego Osorno. Que ya había hecho... Tú me contaste incluso. Me contaste que había hecho otras cosas. No, Diego Osorno es un periodista increíble de México que tiene
varios libros importantes. Lo que me parece impresionante de Diego Osorno es que siempre accede a personajes claves en sus historias. Es decir, a ver, el último libro que saca Diego Osorno es una entrevista a Carlos Slim, ¿no? Es de los pocos, ¿no? Es de los pocos. O sea, uno de sus libros es sobre el cártel de Sinaloa, me parece. En 1994 lo interesante es que ese año es tan particular, tan importante para la historia contemporánea del sistema político mexicano, que sus entrevistados son el subcomandante Marcos, que ahora es Galeano, Carlos Salinas de Gortari, políticos de muy alto nivel. Y entonces es muy distinto leer pues sí, es muy distinto acceder a la historia contada a partir de los historiadores que acceder a la historia a partir de los actores. Y entonces eso es lo que logra Diego Osorno, que sus historias siempre son contadas por las personas que hicieron la historia, y por eso 1994 es probablemente una de las mejores series que he visto en Netflix. Tienen que verla. Recomendada. Es lo que has visto, lo último que has visto. Lo último que he visto y que me parece relevante y súper importante de ver, sobre todo. Es esencial para cualquier persona de nuestra edad que está accediendo a una transformación del sistema político con la cuarta transformación. De pronto se vuelve muy importante tener mucha claridad de qué es lo que pasó en la última década del siglo XX. ¿Viste Colosio? Bueno, la serie Colosio en Netflix, ¿la viste? Justo, y es notable la diferencia, porque mientras 1994 es una serie documental sobre la historia mexicana, Colosio es una ficción muy especulativa, interesante también, pero finalmente es muy una ficción. Entonces, a veces es importante para mí darte bañarte en agua fría de qué es lo que sucedió a partir de la voz de los actores. Sí, bastante. Sí, no he terminado de ver 1994, pero sí vi la serie Colosio, me gustó. Incluso hasta la vi con mi papá y más o menos mi papá me fue diciendo todo el contexto que de toda la historia está, y creo que por eso me interesó bastante. Sí, los papás saben toda la historia de lo que pasó con No, porque a ver, o sea, es que lo que pasa con Colosio es que al mismo tiempo convive con la insurgencia zapatista y al mismo tiempo coincide con una crisis económica, entonces es mucho más tricky la cosa. Pero en fin, eso es lo que se ve. Veanla. Bueno, en mi caso, pues un poco la ficción, y la última serie que vimos, bueno, es una serie de televisión que se llama The Boys, que es básicamente se trata de qué hay detrás de los superhéroes, ¿no? Lo que no se ve o cómo son realmente sus personalidades. Hay muchas historias de cada uno de los personajes en donde incluso han cometido crímenes, pero algo que también, si lo ligo a, como dice Chino, algo importante que ver, yo considero, no sé si conozcan a la chica que se llama Dama G. Entonces hace una crítica a lo de la serie de La Rosa de Guadalupe, pero más allá de antropológico, más allá de burla, es realmente porque la sociedad está viendo esto, porque los niños y adolescentes están viendo estos programas que son top 1 en México, ¿no? Entonces es algo que les recomiendo, fue top 1, entonces si quieren, veanlo. Okay. Bueno, yo la serie de Boys, ahí voy más o menos, y un anime. Yo voy a anime, My Hero Academia, que está próximamente a estrenarse la cuarta temporada, pero bueno, eso es lo que yo he estado viendo. Y vamos a las notas ya importantes de todas estas 3 semanas que no se ha tenido podcast random, que es... ¿Cuáles son? Porque el mundo ha estado muy volátil. Bueno, es que está muy acelerada la historia. Lo que tal vez podríamos tomarlo de importancia y que fue muy sonado, El Paso, Texas. Primero vámonos con esa y después nos vamos con otra, ¿no? Pero creo que es de importancia porque pues lamentablemente fallecieron muchos. Sí, la mayoría eran todos mexicanos, o la mayoría eran mexicanos. Hubo 8 muertos mexicanos. 8 mexicanos. No sé cuántos hubo en total. O sea, creo que lo que importa es que hubo 8 muertos
mexicanos. O sea, ¿Tú es como crees? el dato relevante. No, creo que... Era el objetivo, o sea... El objetivo era... Sí, o sea, el objetivo del tiroteo era ese y creo que es el dato relevante. O sea, creo que lo demás fueron como daños colaterales. Qué fría forma de referirte a los Pues es que sí. O Aquí sea, hay que verlo. Yo no sé y no me interesa saber lo que porque según era chavo, no me interesa saber Sí, el ¿no? nombre ni nada, pero fue algo muy fuerte. Hacia si eres alguien inmigrante y que vive allá es algo muy fuerte. El que todavía no haya tolerancia hacia este tipo, a los inmigrantes, no hay tolerancia y pues desgraciadamente lo hacen en un foro muy escondido que es 8chan. ¿Sabes qué? ¿Sí saben qué es 8chan? No. 8chan era un foro en donde el creador, que era, no me acuerdo, Frederick, no sé qué, el creador que hoy en día Esto vive en de los principios de Filipinas. Anonymous, ¿no? Algo así. No me la sé, Sí, pero según yo era de los según principios de Anonymous. el chavo, no sé, creó 8chan para hacerlo como una libre expresión, nada más, ¿no? Como todos estos foros como Reddit, 4chan, que son para hacer lo que tú gustes y expresar todo lo que quieras. Pero 8chan principalmente se relacionó hacia una protesta de los blancos, hacia todas las inconformidades que hay de los latinos, todos los inmigrantes que existen en Estados Unidos, y pues se descontroló. Según esto, los que iniciaron el tiroteo pues se dejaron mucho influir y van y atacan a un Walmart en El Paso, Texas, y no nada más es en El Paso, Texas, sino también en California y en Ohio, en lo que ya estaba planeado, ¿no? Sí. El creador de la página de 8chan se desblinda de todo eso, dice: yo nada más creé 8chan para la libre expresión, ¿no? Y desafortunadamente heridos y muertos, y en Estados Unidos ya a lo que vamos, yo cuento 4 balaceras en los que he dicho: Paso, Ohio, California y Filadelfia, pero no sé muy bien la de Filadelfia, no me la sé muy bien. Solo sé que sí hubo policías heridos, pero creo que puro policía me quedo. Ahora, los Estados Unidos sigue siendo muy tolerante hacia nosotros, y entre que tienen la bandera del, sí, los sureños, ¿no? Más que nada, la tienen muy arriba. Sí, o sea, a mí lo que me parece con el tema de Paso, Texas es que al ser un hecho tan trágico, muchas veces las historias que pasan al tiempo son las historias más amarillistas. Es decir, Sí. Se ha concentrado mucho la prensa en hacer una contabilidad de las bajas como si fuera una especie de inventario de una empresa, y en realidad lo que hay de fondo, para mí, lo más importante es que es una continuidad histórica de los Estados Unidos, de que es una nación que se construye a partir de una supremacía blanca. O sea, para mí de fondo el tema es el racismo, el tema es que es un racismo estructural cimentado en las instituciones, y entonces de pronto cuando tenemos este tipo de actos terroristas, de supremacistas blancos que asesinan mexicanos, principalmente el objetivo, se pierde mucho de fondo que hay una violencia en Sí, general. mexicanos. No, Latinoamericanos, latinos, o sea, pero latinos, siempre vaya. el tema es como la venta de armas, ¿no? O sea, eso es como a lo que le Es la tiran solución siempre. fácil, ¿no? Ajá, es lo fácil, a lo que le tiran, es como, no, pues hay que frenar la venta de armas para que se detenga todo esto, cuando el problema pues, trae un trasfondo súper denso y que nadie quiere tocar, y es como, wow, o sea... Sí, eso es un trastorno muy denso históricamente. A ver, hay migración a los Estados Unidos porque las economías caribeñas y mexicanas están jodidas, y porque hay un 60% de la población mexicana que está en el mercado informal, que y uno puede ver las series históricas de las migraciones, y a partir de 1994 es que explota la migración a los Estados Unidos, y de pronto tienes un blanco que asesina a mexicanos, y entonces lo más importante para la prensa es cuántos murieron y si hay que o no regular las armas. Ajá. Pero es un tema de responsabilidad regional mucho más grande, ¿saben? Porque Bueno, para mí. sí, porque no nada más, porque
Sí, bueno, nosotros yo siento que culpamos siempre la regulación de armas, ¿no? El que se tiene que controlar eso. Y que, por ejemplo, a mí, que yo soy bueno, ahorita hoy en día no, pero que soy alguien que juega y que es, ¿cómo se podría decir? Que consume videojuegos, porque fue lo principal también, ¿no? Para este tipo de cosas fue la venta de videojuegos. ¿Y qué pasó? Que también los Walmart pues, le quitaron cosas como juegos violentos de sus aparadores. ¿Y ¿Qué se tiene que regular más? ¿Qué es la solución fácil? Ajá, ¿Sabes? es como la salida fácil de decir, pues este es el problema. O sea, es como de los videojuegos son lo que hacen a la sociedad violenta. Es eso. O sea, cuando en realidad no son los videojuegos. O sea... Y también creo que algo que hace falta pensar es que la violencia se concentra en una población vulnerable, pero además quienes ejercen la violencia probablemente, y hay datos pues, los que hacen esa violencia son personas que también están vulnerables económicamente, son personas que han vivido violencias y que culpan al elemento extranjero como el chivo expiatorio para solucionar las cosas. O sea, pero crees que, hablando de supremacía blanca, ¿crees que ellos son los que no, gente vulnerable? Si tú lees el manifiesto del tipo que asesinó esto, el manifiesto que deja atrás es que él es la víctima. Pero es que eso es solo una pose, o sea, eso es lo que le hacen creer, o sea... No, pero a ver, o sea, yo lo que creo es que es una situación global que hemos visto en los últimos meses de construcción de un nacionalismo súper férreo que culpa a los migrantes de muchas cosas que no son culpables, pero son personas que están vulnerables. ¿Los migrantes? Sí, o sea, si tú ves el caso de Brexit, si tú ves el caso de todos los procesos emancipatorios en el mundo, muchos movimientos de derecha han ganado mucho peso porque han encontrado la salida fácil en culpar al elemento extranjero como un elemento disruptor. Ajá. Pero entonces, o sea, no es que este tipo haya sido la víctima. No, yo creo que el tipo no puede... Lo que estoy diciendo es que el tipo construye su identidad como víctima. No estoy diciendo que sea justificada ni legítima. Ajá. Pero lo que estoy diciendo es que hay elementos objetivos de la situación económica que desembocan en movimientos ultra reaccionarios, en Estados Unidos particularmente súper fuerte, como el sistema... en general funciona culpando a los mexicanos, culpando a los negros porque son los invasores de la nación, ¿no? Y por ejemplo tienes a Trump diciendo que es súper particular Trump, ¿no? Porque los aliados ultra de derecha de supremacistas blancos son aliados de Trump. Trump, ¿por qué llega a la presidencia? Hay que pensar eso. Llega a la presidencia porque gana distritos que son muy importantes y son distritos donde hay un sector afectado blanco que empieza a pensar estúpidamente, ¿sí?, que el problema son los migrantes. Entonces Trump no los ataca. No sé si han visto los tweets de Trump, pero Trump jamás... Trump jamás va a atacar a los blancos. Jamás va a atacar a los supremacistas blancos. Pero sí dijo hace poco que está a punto de considerar que los antifascistas sean considerados como un grupo terrorista. Sí. Y entonces ahí tenemos una lectura mucho más complicada, porque de alguna forma el sistema político estadounidense está funcionando con una base radical que es muy, muy agresiva, muy, muy violenta. Y entonces la lectura siempre se centra en si las armas o no, pero hay un racismo estructural del sistema político estadounidense que no se está problematizando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Claro. Sí, yo también. Sí. No. Suena como la parte de hace rato que dijiste de tus compañeros de cuando dijiste algo. Y todo. No, o sea, en resumen, en pocas palabras lo que estoy diciendo es veamos el paso como un epifenómeno, como la punta del iceberg de una construcción racial del Estado-Nación norteamericano. Pero yo siento que no nada más es eso, es todo lo que se ha visto. O sea, no sé si fue el año pasado en donde un señor agarra una metralleta y en un hotel de Las Vegas se pone a disparar. No, pero, o sea, si tú te pones a investigar en internet, hay un buen de videos, por ejemplo, de que si eres negro te disparan. El otro día alguien estaba contándome un caso extremo de esto, que era
un blanco que es secuestrado por negros que lo tatúan todo de negro y después su hijo lo mata porque su hijo aprendió que las personas negras no son confiables. Creo que ¿Ves? O sea, a ese punto, a ese grado de racismo, no sé en dónde es del que estamos hablando. Ahorita el que vi es que no me acuerdo en dónde lo vi, perdón. En el que es que soy negro y creo que no voy a conseguir en dónde trabajar o en dónde hacer otras cosas, ¿no? Y el mismo creo que pasa con los latinos a veces. Si es que vas a trabajar, ¿no? Si es que eres inmigrante, pues bueno, te acoplas en un trabajo en el cual dices, bueno, voy a ganar tal. Pero si tú vas con alguien algo preparado y bueno, hablando de tu color, no, de verdad, no sin ofender a nadie, tal vez te ofendes porque hasta incluso en el habla, yo tengo un primo que me dijo apenas que habló a quién sabe dónde, a qué universidad y que necesitaban tal cosa. Y le decía, necesitamos tal cosa. Y le dijo el que le contestó en la otra universidad, le dijo, no te estoy entendiendo nada de verdad, te voy a colgar. Y porque según mi primo dice que hay alguien el cual se comunica a las universidades para hablar porque son ojetes en el que si no te entienden no te traen lo que se supone que te necesita la universidad. Sí. Y entonces mi primo sí como exigente pues sí le dijo, ¿sabes qué? No me importa que me entiendas, pero necesitamos tal cosa. Y ya yo creo que cuando mi primo se puso así, bueno, ya dijo, bueno, sí, ahorita, no sé cuándo te lo ayudamos. Sí, y hay un tema súper fuerte ahí, que es un tema que no solamente es de Trump. O sea, si uno ve la anterior de Obama, que es el negro que gobernó los Estados Unidos, Obama tiene el récord de ser el que más deportó migrantes, ¿no? Sí. Y entonces uno empieza a pensar que no, el tema no es... si mataron o no mataron a 8 personas. El tema es que hay un racismo estructural. Ajá, que tiene forma de instituciones. No, y si uno piensa... Eso es el caso de Estados Unidos, pero en México, por ejemplo, ha sido muy importante el estudio que sacó el Centro de Estudios Económicos del Colmex, donde documenta un poquito que si tú mandas un currículum con tu foto... ¡Ay, sí! Si eres negro... hay menor probabilidad de que te contraten que si eres blanco. Sí. El Colmex hizo un estudio, ¿no? Donde mandaban como el mismo currículum con diferentes fotos a todas las empresas y a los blancos eran los que más les llamaban. Sí, es un estudio increíble que hizo Raimundo Campos con Jason Monroy, Franco, y documentan eso. Entonces, dejemos de pensar que el tema es la regulación de armas. Se va a regular las armas, pero van a seguir habiendo una agresión estructural contra los negros y contra los mexicanos. Creo que solo es como una excusa, ¿no? La es regulación de armas. No, y justo para Estados Unidos es como, pues dejaron la puerta abierta de la regulación de armas. Es como, bueno, culpamos a eso. Cuando ellos saben que hay un trasfondo increíble y que les conviene. Y que el Partido Demócrata y hipócrita, podríamos decir, ¿sí? puede capitalizar, ¿no? Sí. Porque ese es el punto, o sea, no es capitalizable hablar de racismo estructural en Estados Unidos porque no va a ganar ninguna elección. No. Lo que sí es capitalizable y es polémico es agarrar el tema de las armas. Sí, claro. El tema de las armas no es el problema. Es un problema para México porque tenemos una guerra civil muy fuerte y ojalá regular las armas. Aparte, o sea, en el artículo que me mandaste era como... O sea, el problema de violencia de México viene como de la importación de armas de Estados Unidos. Entonces es como de... Y es una industria súper importante. Sí, en es Estados súper Unidos. importante. Claramente hacen lobbying político para que la industria armamentista no sea regulada como debe ser regulada. Sí. O sea, ahorita un loco puede sacar un arma en Estados Unidos sin ningún problema. Además, con un sistema de crédito que les permite hacer eso. Pero entonces el punto no es la regulación o no de armas en este tema. Sí es un tema para México, pero no es un tema para Estados Unidos. Sí, no es la excusa. Es que es la excusa. Es la excusa. Y es una cosa que puede ser capitalizable electoralmente. Súper. En fin. Y ya. No, fue bastante amplio todo esto. Perdón. Que yo como se parece como mediano videojugador, yo no culparía a los videojuegos. Y eso es lo más patético, o sea, al final culpan a los videojuegos. Y es como, amigo, a ver, porque no tiene nada que ver. Así alguien dijo, los videojuegos es desmadre. Y no hay ninguna evidencia empírica que compruebe eso, ¿sabes? Se ha investigado. Pero no hay nada al respecto. No. Sale, corto ahí. Ok. Sigue.
Sí. No hay ninguna evidencia empírica que demuestre que jugar juegos violentos... se han hecho estudios porque fue una hipótesis que era interesante explorar. El tema de los comportamientos tiene más que ver con las actitudes en casa, en un segundo nivel con la escuela ¿Y cómo estás educado? y en un tercer nivel con las instituciones. Si las instituciones que generan este racismo estructural o permiten que el racismo que ya existe continúe, entonces va a seguir habiendo este tipo de masacres. Puede ser con armas automáticas o puede ser de otra forma, que es, si tú ves las estadísticas del sistema penitenciario estadounidense, la mayor proporción de las personas que están encerradas son negros, son latinos, son personas marginadas, son grupos vulnerables, porque el sistema de Estados Unidos es racial. Ahora, Sí. para terminar, que yo les preguntaría entonces, regularización de armas o de videojuegos. Pues yo creo que por ahí no va la onda. Es que, bueno, o sea, yo creo que en la onda esto de comunicación, o sea, creo que el hecho de videojuegos no es el problema, simplemente es como un síntoma es como la reacción por algo lo consumen, por algo la gente está consumiendo ese Claro, tipo de están series, de videojuegos, de todo. normalizando. Es una reacción o sea, claro que influye, claro que aporta, pero no es el problema, no es lo que hay que atacar, es un síntoma y ya, o sea, no... Yo creo que va más allá, más bien es como un mejorar, aunque se escuche romántico, no sé, ¿no? O ilógico, tal vez. Pero va desde la enseñanza de valores, de nuevas formas de educación. ¿Por qué? Porque las propias madres les dicen a sus hijos, no le hables a ese niño porque es negro. ¿Por qué? Porque ya viene una construcción de años y años atrás, en las que ya lo ven normal. Y si lo ves normal, así como tú das las buenas tardes, ellos ven normal no hablarle a una persona porque es de otro color. Sí, de su claro. piel. Entonces, creo que va más por ahí, más adentro el problema. Es mucho más profundo. Sí. Gibler, en una entrevista que dio, John Gibler dice que su mamá le decía, no le hables a ese chico que es negro. O sea, entonces el tema es más educativo. La regulación de videojuegos es irrelevante. La regulación de armas es relevante, pero no para este tema, sino por el tema de exportación de armas a países con problemas muy severos. Es como la ética y la moral que te enseñan en casa. Creo que probablemente vaya más por allí, ¿Sí? por la educación y porque hay un sistema Pero, es jurídico, sistemático, o sea, no... jurídico, estructural, institucional. Porque me organizacional, parece, que es racista. me parece muy patriarcal. O sea, decir que la cosa es culpa de las madres Porque y de la son las que dan la educación. educación. O sea, eso me parece súper injusto. O sea, es más cuestión del sistema. No es culpa de las mamás y de cómo eduquen, sino de cómo está creada la sociedad. También cómo están educando a las mamás. Es que es la sociedad, todo. es un patrón, o sea, es lo que se sigue. Entonces no es culpa de las mujeres madres que educan a los hijos, porque pues no, o sea, eso es bien patriarcal. Sí, es más como reforma educativa Sí. y cambio estructural De la sistema sociedad, de sí. reglas y leyes de Estados Sí. Unidos. Sí, quieren hacer tema también para el siguiente bloque, esto del patriarcado. Sí. Así es que no se despeguen. Sigan con nosotros. Es bastante largo, no nada más era de hablarlo de rápido, pero creo que sí es de suma importancia. Porque bueno, también en México se quiso hacer esto de algún día cuando hubo este tipo de balacera en México, en Monterrey, que mató a un alumno y el propio alumno se mató. No, sí. También se culpó a los videojuegos, pero pues bueno, es unas... Y luego dijeron, no, es que es el norte y es que está educado de tal forma, ¿no? Pero creo que yo lo tomo en eso, en el que se debe de educar, de cómo vienes de casa y hasta incluso cómo percata el gobierno hacia algunos tipos de personas, como decirlo, latinos y negros en los Estados Unidos, que es muy feo. Por mi parte yo sí no me gusta que culpen a los videojuegos porque pues diría que también yo tengo un sobrino que juega mucho y no es violento, solo es grosero de repente, pero no es violento. No, y que además es vulgar, o sea, es pensar que un humano Es lo actúa fácil. mimetizando todo. Sí, bastante. Que es un poco cierto.
Sí se mimetiza todo. Se mimetiza, pero pasa por un canal tuyo de entendimiento. Ajá, entendimiento que está manejado. El controlado. Ok. Ya sé, pero entonces la cosa no es... O sea, porque a ver, si yo veo Bob Esponja, ejemplo vulgar, yo no veo nacer imbécil, yo lo que veo es una crítica al capitalismo. Sí, amor, pero no puedes hablar tú desde ti. ¿De Bob Esponja? Sí. Órale, ¿no? Sí. Pues esto es para otro bloque. Vamos a hablar sobre Bob Esponja. No, pero lo que yo digo es, yo ya tengo un contexto teórico, cultural distinto, Exacto. que lo que veo no lo mimetizo. Exacto. Pero tú. El punto es que si hay una caja vacía, pues sí, eso entra. Ah, pero es que una caja vacía Ah. es México. México en su gran mayoría es una caja vacía. No hables de tu privilegio, amor. Ya sé. Ah. Ya, listo. Segunda canción. Nos vamos. Con... En esta ocasión es Mónica. No, yo no tengo que decir. No, sí debes de tener. No, lo tengo. Bueno, para salvar a Mónica. Una canción de Sara que se llama California, espero la disfruten. Es nueva en esta industria de la música, así que no creo que muchas personas la ubiquen, pero una buena recomendación. Ahorita regresamos en este tercer y último bloque. ¿Pero por qué la pones? Porque está chido. Le gusta, amor, le gusta. No voy Oigan. a dar otro discurso ahí. Ahorita regresamos al tercer y último bloque de este podcast random. Saying what I would do to feel alive. California, how I hate to love you. Can't get sober, do anything for you. It's a good dream until I wake up. Think we can make it, baby. Vamos con este tercer y último bloque que es de lo más controversial que ha pasado mundial. Sí. Mundial. Mundo mundial. Mundo mundial. No, pues el en mundo, Latinoamérica, ¿no? O sea, Y en el México, que ahorita vamos con eso, es un tema bastante pesado. Pero ahorita con los incendios que se hubo en las Canarias, que no sé por qué fue por qué se originó. Chino, Cuéntame. ¿me puedes ayudar en eso, por favor? Voy a dar un breve contexto si quieres. Sí. Los incendios en realidad en el sistema capitalista son súper comunes. Cada año, cuando se llega a la época más seca, en muchos países, sobre todo los países exportadores de materias primas, lo que se ve es un fenómeno de incendios. Nosotros lo vivimos con AMLO hace algunos meses, ¿no? Había índices de contaminación muy altas y eran muchos relacionados con la contaminación que se generaba por la quema estúpida e irracional de los bosques. El punto es que el asunto en la Amazonia en la actualidad es mucho más grave que en otros años. Según los datos que se presentan, el 80% es 80% mayor que el año anterior, 2018, los incendios que se presentan en la Amazonia. Y el origen un poquito, de acuerdo a Eduardo Budinas, es que son incendios provocados por una racionalidad económica. Es decir, se quema la selva para hacer otro tipo de actividades económicas porque no puedes hacer agricultura, no puedes hacer ganadería si hay bosque. Entonces, todo empezó el 10 de agosto en una comunidad que se llama Nuevo Progreso. Paralelismos se pueden hacer muchos porque Nuevo Progreso puede dar un buen narrativa sobre pinche progreso, en resumen. Pero el Nuevo Progreso, el 10 de agosto, se celebró un festejo sobre el Día del Fuego, se denominó. Y empezaron una quema masiva sobre los bosques aledaños. Pero Y es de parte de... Nuevo Progreso ¿habitantes? particularmente es una zona hiperreaccionaria de personas, sobre todo asociadas a la ganadería, que celebraron Aquí rápido.
nos fuimos directamente al Amazonas, perdón. Estás dando directamente ya a Brasil. Sí, es Brasil, Latinoamérica. perdón. No pasa nada, pero nada más también hubo incendios en las Islas Canarias. Duró bastantes horas, dicen, como un día, no sé cuánto, hubo evacuaciones. Pero bueno, lo que nos da y respecte, nos vamos a Latinoamérica, a lo de Brasil. Ahora sí, perdón. Sí, Continúa. a ver, o sea, es un tema mucho mayor. Es decir, Sí. el 80% de los incendios que ahorita se existen en esta parte del mundo son en Brasil. El otro 20% involucra a otros estados como Bolivia, como Perú, porque la Amazonia recorre varios territorios de otros países, pero digamos el foco más importante es Brasil, ¿no? Y entonces el 10 de agosto en la comunidad reaccionaria del Nuevo Progreso se inició un festejo sobre el Día del Fuego y se empezó un incendio que lleva bastantes días, que en la actualidad ha llegado a ser un tema internacional porque ha sido bastante grave, ha sido muy grave. Por ejemplo, en Sao Paulo, que es una cosa irracional, hubo un día que oscureció a las 3 de la tarde. Y oscureció porque el nivel del humo era tan alto, que tapó la iluminación del sol, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema... O sea que fue intencionada y al final fue descontrolada. O sea, ya Sí, fue- siempre hubo una intención clara desde el principio. Hay una intención y hay un descontrol, pero también hay un manejo del descontrol muy importante porque, a ver, el presidente que ahorita está gobernando Brasil, que es un tipo hiper No nefasto... entiendo cuando o sea, dices manejo del descontrol, porque se podría detener los incendios. pero eso es un control. Por eso, es un manejo del descontrol. En el sentido de que Bolsonaro no tiene ninguna intención de detener los incendios. Entonces, Son incendios controlados, son incendios provocados. son incendios provocados, pero digamos el presidente de Brasil está haciendo todo lo que tiene a su disposición para alentar el proceso de detener el incendio. Pues porque fue provocado. Y ya, a ver, termino con todo esto para empezar el debate. Lo importante de todo esto es que la Amazonia es quizás uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. Se está quemando. Y a nivel de la Pulmón del prensa mundo. tiene mucho menos peso mediático que cuando se quemó, por ejemplo, Notre Dame. Ay, O sea, Notre Dame se quemó y los presidentes dijeron que iban a hacer un fondo internacional. No está ocurriendo con el Amazonia. No. Y hay otra cosa de fondo, que es la que más me interesa, es que la quema de la biodiversidad tiene una racionalidad muy intrínseca al sistema que vivimos actualmente. Hay datos, por ejemplo, que de 2000 a 2017 se perdió la superficie equivalente a Alemania en Brasil, ¿no? O sea, estamos hablando de que se deforestó una proporción tan grande que Sí, corresponde a un Estado-nación. Y pues nada, o sea, yo digo, el humo se ve desde el espacio. Que a ese nivel estamos hablando. O sea, se ve desde la aplicación. Desde los satélites. Sí. Entonces, es un tema que... ¿Ya se controló? No, y no se va a controlar. O sea, había tweets que decía que el Amazonas, o sea, el incendio del Amazonas se había apagado por las lluvias. Y así como de la naturaleza lo arregla todo, ¿ven? Y es como... Dios llegó a salvar. Ajá. Eso es otro tema, Sí. porque lo que se habla en redes sociales es también un tema controversial que mucha gente dice, sí, ¿qué onda? ¿Qué se puede hacer? Y pues no, tú desde tu casa dices, no, pues ¿qué puedes hacer? Nada. Sí. Esto está ocurriendo en Brasil, ni modo que tú agarres un avión y te vayas a Brasil, no tienes las posibilidades. Hay otros que dicen, no, dejen de hablar de eso. O sea, es otra cosa de políticamente correcto. No sé, ya se meten ahí muchas cosas. O sea, creo que sí fue como un caso muy, o sea, especial, no sé. Justo con lo de Notre Dame fue algo parecido, ¿no? Porque pues nadie se iba a ir a París a apagar el fuego de Notre Dame. Pero sí hubo manera, ¿no? De aportar, de apoyar, y todo el mundo estuvo ahí viendo qué tal y cómo. Y fue un tweet que vi, ¿no? Que así como si hubiera sido Notre Dame ya se hubiera apagado el fuego 2 veces. Es como, sí. O sea, ahí van los estándares, ¿no? De prioridades. Sí, claro. No, o sea, yo creo que tiene que ver con una cuestión colonial, ¿no? O sea,
A ver. Es súper colonial. Súper colonial, pero también hiperfuncional para el sistema. Es súper Sí. funcional para el sistema de producción de Brasil, porque el hecho de que desaparezca la Amazonia resulta muy benéfico para las personas que se dedican a la minería, por ejemplo, o A la a ganadería. la producción de soya o a la ganadería, ¿no? Y entonces estamos hablando de un país que durante los últimos años ha basado su producción, su inserción al mercado internacional a partir de exportar materias primas o cuestiones asociadas con el medio ambiente, y de pronto que se queme la Amazonia es súper buena. Para algunas personas, ¿no? O sea, Pero para las personas que importan. sí, convenientes, Sí. claro. Sí, o sea, todo esto es parte del sistema, ¿no? Es como, justo fue como la marcha esta de las mujeres indígenas de Brasil. Fue como, ok, o sea, estamos en contra de lo que propone Bolsonaro y de las medidas que está tomando Bolsonaro para la economía. Y es como, nos está afectando. O sea, hay miles de personas viviendo en el Amazonas. O sea, fue como de... No, y, wow, o sea, y además de haber miles de personas viviendo ahí, hay miles de personas que sobrevivimos a partir de que la Amazonia Sí, o sea, genera otro tipo de equilibrio ecológico. no, o sea, pero, o sea, lo el principal cambio es las climático, por personas ejemplo. que están viviendo ahí. O sea, las personas que estaban viviendo ahí ya no tienen dónde vivir. Sí, es o increíble, murieron. Sí, o murieron. Entonces es como el problema principal es ese. O sea, y de ahí se van derivando los demás. Y ahora, a mí algo que me impresiona y que me gustaría hablar es, ¿por qué no se habla de ello? Pues porque no conviene. ¿Por qué no conviene a quién? ¿Y por qué nosotros no hablamos tanto de ello en nuestras conversaciones? Sí, o sea, fue lo que estuvo, como, ¿por qué no se habla tanto en redes sociales de esto? Y fue como, pues sí, o sea, no le conviene al Estado, no le conviene a Brasil, no le conviene a nadie, porque obviamente tenía un objetivo. Todo eso tenía un objetivo. Entonces el video, como dices tú, entonces tenía un objetivo. Entonces el video que se tiene de la persona, como te diría, como la persona indígena que vive en el Amazonas, que esto fue causado gracias al gobierno de Brasil, entonces ¿es cierto? ¿O no? Sí, Claro. hay muchos elementos, sí. O sea, a ver, Bolsonaro en muchas conversaciones ha dicho que los indígenas son un obstáculo para el desarrollo. Sí. Y entonces que es necesario erradicarlos e incorporarlos a la economía capitalista. Pero además hay hechos muy recientes, por ejemplo, a ver, Brasil tenía uno de los sistemas tecnológicos más avanzados para ver en tiempo real cuál era la expansión de los bosques, de la deforestación. O sea, Brasil, frente a otras economías latinoamericanas, era una vanguardia en saber si se estaban o no quemando los bosques. Lo que pasó el 1 de agosto fue que el encargado de esta agencia de información dijo que con Bolsonaro se habían quemado mucho más, se habían destruido, se deforestado mucho más zonas que lo que se había hecho en todos los años anteriores. Este es el primer año donde hay 72 focos de fuego en la Amazonia. Y entonces Bolsonaro lo destituyó. Destruyó, lo quitó de su cargo. Además, Bolsonaro impulsó varias reformas para destruir los controles ambientales que ya existían, que ya se habían construido para evitar estos fenómenos. Además, Bolsonaro eliminó el sitio web. O sea, ahorita uno no puede entrar al sitio web para ver el avance real porque Brasil tenía el sistema tecnológico y transparente para ver eso. Ya no se puede entrar. Lo destruyó. Entonces, Bolsonaro manda algunos aviones y dice que va a detener el fuego, pero en realidad lo que está haciendo Bolsonaro es aguantar el mayor tiempo posible para que la Amazonia se queme. Y a Bolsonaro le viene muy bien. O sea, incluso Bolsonaro en un congreso internacional entre las naciones se habló un poquito de un fondo internacional para darle a los países subdesarrollados para que conservaran sus bosques. Lo que hizo Bolsonaro fue burlarse de esa iniciativa y decir: Nel, ustedes noruegos quieren que conservemos la Amazonia, mejor ustedes foresten sus países, porque nosotros no lo vamos a hacer. Pero no hay ningún contrapeso en Sudamérica contra eso. Sí, o sea, creo que estuvo como también en redes sociales, estuvo como muy fuerte la discusión entre que la solución era como dejar de comer carne, ¿no? Porque dejar de comer carne entonces dejaba que todo esto se produjera, porque
justo lo que querían era quemar estas zonas para poder hacer Explotar la ganadería. Sí, explotar la ganadería, porque pues, si es bosque no se puede explotar, ¿no? Entonces Pero era el como, daño ya dejen está de comer carne, porque entonces pues Para que no así les ya no haga pasa daño. esto. Es como, es su culpa por comer carne y es como, híjole, ¿cómo te explico, no? Pero ya el daño ya está. O sea, el daño ya está latente. ya es Sí, un sí, desequilibrio o sea, es un daño que ya ecología. está ahí y o sea, creo que el dejar de comer carne a estas alturas puede que sí ayude, pero no es el cambio radical, ¿no? Como lo que decíamos de salvar el mundo con dejar de usar popotes. Pues no, o sea, no va a pasar. Entonces, pues no sé. Es un tema muy extenso en el cual se podría abarcar durante 2 podcasts o hasta más. Uy. Porque estamos hablando de... Es que yo creo que la Amazonas se va a seguir quemando, amigo. Entonces, Hasta que se No, o sea, termine. podríamos- quizás lo que hay que concluir un poquito del asunto es, hay una racionalidad muy económica detrás de esta quema de los árboles que va a seguir existiendo Sí. y que la producción de monocultivos se está convirtiendo en una norma que nos está poniendo un límite para nosotros sobrevivir. ahora, aquí me da un poco de risa lo que pienso, pero ¿qué pensaría Al Gore, no? ¿El amor? Al Gore, es como el que dijo que había el calentamiento global, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues quién sabe, el pulmón más grande del mundo, como lo han dicho muchos Se está influencers, destruyendo, se está se quemando. está quemando, así que es un Pues nos tema... vamos a morir. Nos vamos a ir a la mierda y por Sí. eso les recomendamos distopías. Ven las series que les recomendamos para sobrevivir. Pero iremos, si se hace un podcast futuro, porque equivocación y corrección sobre este es el podcast 004, pero bueno, así me emociona porque es el 5º podcast, eso no importa, tomamos en cuenta el piloto. Y pasamos al último tema, que es muy interesante, creo yo, porque nos vamos a ir largo y tendido sobre esto. Así que vámonos a este último tema, que es sobre lo acontecido el pasado viernes en la Ciudad de México, hace casi ya una semana, que es la marcha feminista. A ver, Mónica, más o menos, dinos el contexto del cual se originó todo esto. Bueno, ya sabemos todo, pero más o menos dinos una pequeña introducción sobre esta marcha que hubo masiva en la Ciudad de México, y no nada más en la Ciudad de México, sino en otros lugares de la República Mexicana. Sí, o sea, bueno, creo que... no creo. Esa marcha se originó por el acontecimiento de esta noticia, que fue la violación de una menor de edad por 4 policías. Esta marcha no fue como la principal, esa marcha tuvo origen una semana antes, que fue como justo a la Procuraduría y luego no, creo que desembocó en la Procuraduría. A esa marcha sí asistí. Donde la incendiaron, ¿no? No la incendiamos. No, esa no la incendiamos. Es que sí fue. Esa sí fue, sí, Ah, la del lunes sí fue. Lo más que se hizo fue como... Fue lo de la diamantina. Ajá. ¿No? Fue cuando se le lanzó la diamantina a ¿cómo se llama? Al jefe de... A José... No recuerdo. Bueno, El jefe güey. de la policía, Ajá, ¿no? sí, güey. Sí, no, perdón. Y después se rompieron los vidrios y estuvo este desmadre, ¿no? De ahí como que se desató totalmente como la euforia y el coraje y todo. Y fue cuando dijimos, ok, sí se puede hacer todo esto, vamos a hacerlo. Entonces de ahí, del lunes, se convocó a otra marcha el viernes, porque esta marcha del lunes fue muy pequeña, muy pequeña. Y entendíamos que la mayoría de las personas no podía ir, y por personas me refiero a mujeres, no podían asistir porque pues trabajan, están en la escuela y etcétera, ¿no? Entonces se decidió como extender al viernes. El viernes fue la concentración en Insurgentes. A esa no pude asistir, pero... El 16
Ajá, el viernes 16 de agosto. Viernes 16 de agosto. Ujú. Entonces, en esta marcha, algunos estábamos medio escépticas porque creímos que solo iba a ser como, pues, lanzar diamantina a todos, y fue como, pues no, amiga, no se trata de eso, ¿no? Y creo que sí estábamos muy equivocadas y se desató en algo muchísimo más grande. Que estuvo muy padre, la verdad me hubiera gustado estar ahí. Ajá. Pero creo que representó algo muy muy importante hacia el movimiento que muchos y muchas no entienden, y respecto a las muchas quizá entiendo por qué no lo entiendan, pero me parece algo muy emblemático y muy significativo, y creo que es como el resumen de todo lo que en lo que no estamos de acuerdo, en lo que no, pues no podemos enfrentar de otra manera, que se ha intentado, pero no podemos enfrentar de otra manera. Es que es justo esas dos posturas que yo vi también metiendo lo de las redes sociales, que muchos y muchas, porque entre ellas mujeres, incluso dicen, esas mujeres no me representan. ¿Por qué? Por la violencia que se ejerció, ¿no? Por actos violentos, porque pintaron monumentos, etcétera, ¿no? Pero ahí es cuando tú entras en un debate, ¿no? O sea, que muchas dicen, te importa más una pared que a una vida. O sea, entra este debate en el que muchas mujeres también están y dicen, es que yo no haría eso. Pero si vives con miedo, si vives con toda esta sociedad machista, etcétera, pues, ¿qué tienes? Odio, coraje, miedo, y cómo Sí. lo reflejas de esta manera. Sí, o sea, creo que fue muy significativo por el hecho de que creo que nunca se había visto algo así, ¿no? Al menos en la ciudad. Fue como, wow. Por parte, En Argentina creo que sí. por parte de que es de, ay, fueron mujeres, ¿cómo las mujeres son muy delicadas, ¿no? Así es como lo toma el mexicano. El por qué lo hicieron, ay, qué bárbaras, esto no se hacía. O sea, es que es súper su doble moral, ¿no? O sea, como de, sí, o sea, podemos ir a festejar el Mundial en el Ángel y todo bien, y nos hacemos pipí en la calle y en donde sea y no importa, pero ¿ustedes cómo creen? O sea, ¿por? Es como, güey, no, o sea, es un poca conciencia, y es como, creo que de ahí, o sea, yo en lo personal de ahí me di qué tan machista era un hombre. Porque de ahí la verdad fui eliminando, o sea, en mis redes sociales fue como de, bueno, bye. Una profesora dijo, Sí, o sea, Bye. con permiso, porque se le salió, o sea, lo machista, o sea, A y a todos. los más aliados, ¿no? A Fue todos, como, sí, a todos. Porque- wow. Porque incluso hasta a este tipo que es muy, no sé, famoso en Facebook, que tiene muchos seguidores, es esta página llamada Filosoraptor, Sí. que actualmente este tipo de todo esto que se hace de marchas feministas y todo eso, lo pone y lo tacha como algo súper malo, como de se equivocan, están mal las mujeres, bla, bla, bla. Sí, Y hubo mucho, creo que, seguro la administra un vato. sí, o sea, obviamente. Sí. Pero creo que a mí lo que respecta, perdón, como hombre. O sea, como yo tal vez, como no sé, periodista o no sé, creo que sí pongo en el que aún así el que te avienten algo sigue siendo. Es que para no, el periodista, mira, creo que sí es violencia. Yo tuve un problema. Rápido, nada más. Rápido. ¿Por qué? Porque yo estoy dando la nota. Porque mira, lo más importante de la marcha, al fin y al cabo después, fue el golpe que le dieron al periodista, ¿no? Eso lo relevante, ¿no? Ya después va lo otro, ¿no? De pitaron y bla, bla, bla. Pero lo que más se sonó fue lo del periodista. Ahora, yo como tal vez como futuro, si es que sí, bla, 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 es que aún así tú estás dando una nota y yo siento que el que te avienten o el que te yo siento que también te están agrediendo en parte, en un mínimo cosa, aunque te estén aventando, yo siento que sí es un poco de agresión hacia la persona, porque no estás respetando su trabajo. Él nada más lo que hace es reportar. E incluso hasta la parte del
de Uber Eats, que no lo dejaron pasar, que le dijeron que no, y hasta le pintaron eso. Pues, el tipo nada más estaba trabajando. Ok. Yo así lo veo. A mí así lo pongo. Pero bueno, adelante, ¿no? Pues mira, o sea, yo tuve mucho conflicto con mis compañeros de la carrera. Exactamente por eso, o sea, creo que la marcha fue muy explícita. Las marchas siempre son súper explícitas. Son separatistas. El ser separatistas implica que solo implican mujeres. Y el implicar solo mujeres tiene una razón. El hecho de que cualquier hombre puede ser un agresor. Cualquiera. Entonces, el hecho de que haya habido un hombre reportero ahí y que la comunidad periodística se haya manifestado en contra de las agresiones hacia ese hombre es como, sobre todo las mujeres, ¿no? Es como, güey, deberías de preguntarte por qué las empresas, por qué las cadenas no pueden mandar una mujer periodista a cubrir una marcha que es separatista. Ese es el problema. Ese reportero no debería de haber estado ahí, porque la marcha era separatista, porque no debía de haber hombres ahí. Era lo que yo discutía con una compañera. Quizá la violencia hacia la reportera, no recuerdo de qué cadena era, quizá esa violencia pudo haber sido discutible, pero le ganó la noticia del reportero de ADN. Sí, eso fue lo más. ¿Por qué? Porque si era una marcha feminista donde hubo una agresión a una periodista mujer, donde hubo una agresión a un periodista hombre, que ni siquiera fue por una mujer, y la de la periodista mujer sí, fue sobre el mismo género, ¿por qué resaltó la del hombre? Y que además a mí me gustó mucho que tú pusieras en tu muro últimamente que pues, mataran a una... Sí, periodista. hubo una agresión hace poco a una periodista de Morelos, me parece, no recuerdo, de Morelos. O sea, donde hubo policías que la agredieron, la violaron, la bajaron. Y nadie habló de eso. Ningún periodista salió a dar la cara por eso. Ningún periodista fue y dijo, ay, no, ¿por qué? O sea, simplemente fue en la marcha de feminista donde atacaron a un hombre y fue como, ay, pobrecito. Están desmeritando el trabajo verdadero de las feministas. Y que se volvió Como, un mártir, ¿no? ah, sí, y es como, ¿por qué si era un vato todos agredido lados, en todos por lados. otro vato? O sea, no tenía por qué. Y entonces los Ninguno- vatos empezaron a hablar en mi círculo de amigos. Sí. Era como, no, es que a ver, o sea, que se manifiesten está bien, pero que no lo hagan violentamente, ¿no? Ajá. Y es Se como, me hace güey, súper y típico, lo que tú por favor. decías en un principio, que te avienten algo. ¿Sabes a cuántas mujeres llenan de semen en los transportes públicos al día? ¿Sabes cuántas? Y que de repente, uy, échale diamantina, vato. Sí, Y fue lo que le respondí a un compañero periodista. Fue porque él me dijo, es que eso no está bien. Y fue como de, ay, güey, pues perdón. O sea, yo pensé que como al vato no le importaba que nos invadieran de semen a nosotros. Pensé que un poco de diamantina a él no le iba a importar. Porque no tiene por qué importarle, porque no es lo mismo. No es la misma violencia. Y que la comparen me parece una falta de respeto increíble. y fue increíble para mi gusto que se desnudaran un poco la hipocresía. Son súper hipócritas. O sea, pero es increíble, por ejemplo, que no hubo una agresión tal, sino diamantina, y que de pronto ese fuera el elemento para los hombres decir, Sí. ah, ya vieron cómo son súper agresivos. Sí. Y fue como, güey. Me llenaron de diamantina. Es diamantina. Ya vieron cómo son súper agresivas. Sí. Y ese fue su argumento. Porque siempre ese es su argumento. Que nosotras somos las agresivas, que nosotras somos las violentas. Es como, güey, lo nuestro solo es una respuesta hacia toda la violencia que viene hacia nosotras. O sea, no concibo que la gente pueda decir como, es que no, son súper violentas y eso. Sí, puede que seamos violentas, pero es una respuesta. También. Ahora,
Ahora, no sé si se acuerdan cuando fue lo de que Peña renuncia y que hasta querían quemar la puerta del Palacio Nacional y todo eso, ¿no? Y que se decía que no eran personas directas de la marcha, que eran de otra. Ahora, ¿ustedes piensan que sí hubo este tipo también de cosas en esta marcha? ¿Hubo los llamados pagados, los Infiltrados. Ajá. No sé, ¿Hubo o sea, o no? no, mira, la verdad No sé, pero es irrelevante. Ajá, o sea, la verdad yo no lo sé. Yo no fui. No fui a esa marcha. Porque te mucha digo. gente, o sea, sí, lo irrelevante, pero mucha gente sí lo toma. No, a ver, o sea, No, sí. no sé, es irrelevante, pero es muy curiosa la biografía del tipo que atraparon. Sí, sí. ¿Quién? El que le pegó al reportero, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Tiene un No, nombre no sé, chistoso. no me interesa. El Pero, Chanca, ajá, sí. ese güey. Algo así. El que le pegó al de ADN. Sí, sí, sí. Y es que era muy curioso porque era como, ven la agresión de la marcha y era como, güey, y reproducían el video, ¿no? Lo compartían. Y así como, pues sí, güey, en el video claramente se ve que es otro vato golpeando al vato este. Entonces era muy gracioso. Bueno, al menos para mí. Sí, como muy de, gracioso. así como de, güey, o sea, no estás viendo el video que estás Era compartiendo. ridículo, es Sí. que es ridículo, es Sí, patético. sí, súper patético. Entonces, yo creo que no sé si hubo infiltrados. Y mira, si hubo infiltrados, fueron como este tipo. Y es como Porque de, él lo güey. dice, ¿no? Según cuando lo atrapan, le dices que me dijeron. Es que eso es lo chistoso. O sea, que ni siquiera, o sea, ve el Sí, nivel. dice él, ¿no? El nivel. O sea, ni siquiera pueden conseguir infiltrados que sean mujeres. A ese nivel llegan. O sea, es como, bueno, va a ser una marcha feminista, pues no sé, o sea, estamos en la mesa, ¿no? Así planeando qué se va a hacer en la marcha, ¿no? Para sabotearla. Y es como, pues hay que mandar infiltrados. Un vato, claro, sí, un vato. Es Para súper que nadie curioso. se dé cuenta. Es súper curioso. Ajá, y es como, ¿y por qué no mandamos? O sea, la becaria, ¿no? Así como de, güey. ¿Y por qué no mandamos una mujer? No sé, es como, no, tú cállate. Y es como, Un vato, ese un vato, sabe sí, el pegar vato, bien. sí. Sabe pegar bien. Hay que mandar ese. Tú golpea a todos los reporteros que veas. Sí. Es como, No, y además- ni siquiera eso pueden hacer. Además, el reportero no tiene ningún prestigio, o sea. ¿Por qué no? O sea, Porque es que lo ese es el mandaron. punto. Mi postura es que lo mandaron para que le pegaran, seguramente. Pero fue como de- Seguramente. Un día antes, cuando delegaron funciones, dijeron: a ver, mañana alguien te quiere a reportear este caso, lo van a golpear, pero tiene que aguantar vara y después convertirse en mártir. Sí. Y así fue como: yo. ¿Quién eres? ¿Quién quiere recibir un putazo mañana? Sí. Yo. Sí. Porque así de O sea, patéticos son. Sí, de verdad, o sea, a mí me sorprende porque en la mayoría, o sea, en mi carrera la mayoría de personas son mujeres. Entonces, las que más resaltaron fue, o sea, a mí me atacaron un chingo en Twitter porque hubo un vato que fue como, pues ustedes están ahí por gusto, pero los reporteros, ¿qué culpa tienen? Y a mí me imputó. O sea, me imputó porque, ¿cuál por gusto? O sea, ¿quién en su chingada vida va a gastar un viernes en irse a manifestar por gusto, no? O sea, no mames. Entonces, yo lo retuiteé y fue como de, güey, o sea, no chingues. Y de ahí fue como, me empezaron a atacar un chingo y fue como, no, es que sí, los pobres reporteros y que no sé qué. Yo dije, güey, ¿cómo? O sea, ¿por? O sea, Pero yo creo que también hay que ver el otro lado. O sea, por ejemplo, conozco chicas que fueron a la marcha por el desmadre, no realmente porque están luchando por sus derechos y todo eso. O sea, también hay que ver el otro lado. También chicas que a lo mejor no han sufrido o algún familiar no ha sufrido y están totalmente perdidas en el que, no, yo voy a ir por el desmadre, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, yo como mujer no se me hace como también justo el separar, como dices tú que era una marcha separatista. ¿Separista? ¿Cómo es? separatista. Ajá. Porque ¿cuáles son los principios del feminismo? Es igualdad. No. Es igualdad. No todo el cuestión feminismo de- es igualdad. No, espera. Pero digamos que desde
1900 ha cambiado mucho este feminismo, ¿no? Con el paso de las décadas. Han sufrido tipos de violencias desde épocas atrás, sufrimos, pero el hecho también de en redes sociales, por ejemplo, de grupos feministas, decían, no, pues mi pareja me quiere apoyar en el movimiento, ¿no? Y les respondían con groserías diciendo, no, lo van a matar, no, que no sé qué, porque no es con un güey. O sea, también como el otro lado, que no va por ahí tampoco. O sea, yo veo como esa cuestión de, pues yo tengo mi pareja, no es bueno también generalizar todo, generalizar que todos los hombres te van a violar, te van a matar. Obviamente no. Si no, en este caso no tendríamos pareja, no sé, ¿no? Tendrían otro tipo de relaciones en las que también hay que ver también eso. Pues eso yo lo considero. O sea, no sé, para mí ese es un feminismo muy liberal. Creo que yo siempre he estado más apegada al feminismo radical, que no me encanta, o sea, porque le encuentro como muchas críticas. O sea, últimamente he estado como leyendo mucho sobre feminismo decolonial, ¿no? Porque pues hay muchas ramas de feminismo. Muchas, sí. Pero el liberal sí me parece un chiste. Principalmente por lo que mencionas. Es como, pues sí, o sea, sí llevamos una vida heterosexual, ¿no? O sea, sí tengo un novio, sí es Germán. Y es lo que justo le decía a una amiga, justo, en todo en esta coyuntura de lo que pasó en la marcha, fue como, güey, porque empezaron a atacarme, porque no fui y estaba defendiendo como el propósito. Ajá, sí, fue como de, sí, güey, bueno, tú tampoco fuiste el reportero que atacaron y estás hablando, ¿no? Entonces cállate. Entonces fue como, bueno, güey, entonces si tú defiendes tanto a las mujeres, ¿por qué andas con hombres? Y es como, pues sí, güey, soy heterosexual. Sí, pero jamás, y creo que Germán lo sabe, o sea, jamás pondría las manos al fuego por un vato, ni por mi papá, ni por un familiar, ni por Germán. Jamás. O sea, porque yo sé que mis aliados pueden ser los violentadores de cualquier otra persona. O sea, yo jamás pondría las manos al fuego por alguno de ellos. Nunca. Entonces es como, me parece muy romántica la idea de, pues sí, tienes amigos, y tienes hermanos, y pues sí, güey, pero fueron creados bajo toda esta estructura. Una estructura donde ellos encabezan la pirámide. Y ahí vamos nosotras para abajo. Y dependiendo de todo, de tu raza, de tu estatus, de todo. O sea, no me parece como algo viable para tú decir los hombres son menos o más violentos. O sea, los hombres son hombres porque fueron criados bajo esta estructura patriarcal. Bajo un estado hegemónico donde ellos tienen el privilegio por ser hombres blancos privilegiados. Y era lo que yo siempre se lo recalco a Germán. O sea, yo no tengo problema con decirle está siendo un privilegiado, está siendo un pinche macho, porque no. O sea, si yo no pudiera decirle eso, yo no podría estar con él. O sea, a mí no me interesaría tener una relación bajo otros estatutos que no fueran eso. Entonces es como, no podemos tomar eso como referencia. O sea, no es como que, ay, pobrecito vato que fue a la marcha y entonces él estaba haciendo su trabajo. No, hay un trasfondo. O sea, a mí lo que me molesta es que no vean eso. O sea, si nosotros estamos en el medio de comunicación y de periodismo, es como, ok, güey, y eres mujer, céntrate en lo que te tiene que importar. No están cabiendo oportunidades para las mujeres y que pueden mandar una mujer, o sea, como un medio periodístico, no pueden mandar una mujer a cubrir una nota. Ese es el problema. O sea, de verdad, no puedo creer que no lo vean y que digan, pobrecito vato, y ese vato me representa como comunidad periodística. ¿Por?
El periodismo siempre lo han hecho los vatos. Y si las mujeres ahorita lo logran, es de verdad así como wow. Y que no lo estén haciendo, y que no haya gente, y que no haya morras a las que mandar, es como, güey, no mames, o sea, y es lo que yo le dije a una compañera, o sea, no puedo creer que te estés preocupando más por un vato al que le pegó otro vato. Y que estés acusando a la marcha y al movimiento a que digas, güey, ¿por qué no mandan a mujeres? Porque yo no tengo trabajo como mujer periodista y otros vatos sí, y los están mandando. Y entonces sí, tú sales y das la cara en tus redes sociales y dices, ay, pobrecito. Sí. O sea, ese es el problema. Y que de verdad solo se centren en eso que te quieren mostrar. Vean qué agresivas son las feministas. Es como, pues sí, no tenían que estar ahí. Y el problema que pudieron atacar y decir, ¿por qué una morra atacó a otra morra periodista? Lo dejaron de fondo. Y olvidado. Y a nadie le interesó. Y salió otra nota donde de verdad había agresión periodística. Donde de verdad, porque sí, o sea, yo no lo niego, hay agresiones y las mujeres periodistas son súper agredidas. Una vez me dijeron, no sé cómo estás viva, eres periodista, eres joven y eres mujer, ¿cómo es que estás viva? Y dije, sí es cierto, ¿cómo? O sea, y de repente de verdad sale una nota donde de verdad atacan a una mujer, donde policías la violan, la violentan y ella sale a dar su testimonio y nadie dice nada. Es como, wow. Sí. O sea, a mí me gustaría añadir algo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Para empezar, tú señalas 2 puntos, Ana. Dices, hay mujeres que no se sienten identificadas porque no han sufrido esas violencias. Yo la verdad dudo mucho que en este país sea significativa la población de mujeres que no haya vivido violencias de género, por ser mujer, sí. Sufren. O sea, yo creo que no que hay las conciencia de las violencias. Justo, o sea, cuando testimonias claro, eso es como, conciencia. pues no, o sea, puede que mi marido me pegue, pero pues es porque me pega, porque me lo merezco. Porque me lo merezco, es porque me chispan, pero pues porque entonces, soy mujer y es como, esa estadística se reduce. Y entonces yo creo que habría que hacer una investigación mucho más rigurosa de por qué no están percibiendo la violencia de género, y probablemente es por la educación que recibieron, porque desde pequeñas o sea, a ver, es una cosa desde niños, o sea, a los niños, por ejemplo, no los abrazan tanto como a las mujeres. Cuando se presenta una niña, el abuelo, todos, un desconocido te saluda de beso. El cuerpo de la mujer es un objeto que hay que besar. O sea, ¿no? Incluso a mí me molesta mucho en el baile, por ejemplo, que si eres hombre tienes que bailar bien, pero para saber dirigir a la mujer. Porque la mujer puede bailar como trompo y eso no importa, o sea, porque el hombre siempre y cuando el así. hombre te dé la indicación. Exacto, el hombre dirige, o sea, tiene una estructura cultural muy fuerte que hace imposible que las mujeres se vuelvan conscientes de las violencias que sufren desde pequeñas. Porque además, inconscientes. Ajá, no solo es la violación, o sea, no, la violación es el epifenómeno más sí. brutal, más terrible, es la punta del iceberg de una estructura de división del trabajo que no está visibilizada y que la mujer cumple como un objeto. Y ni siquiera, bueno, yo estoy muy pendiente a Twitter, ¿no? Y había vatos que decían como, ¿y qué tiene de malo la violación? Y era como, wow, güey. Wow, sí, wow. O sea, porque además hay violaciones en el noviazgo y hay violaciones en el matrimonio, y cuando el hombre quiere tener sexo porque es el proveedor de dinero, entonces la mujer tiene que acceder, y si no accede es una maldita. Ese es un primer punto que yo diría. Hay que ver. El segundo punto que tú señalaste fue el separatismo. Es una cosa rara,
impide que los hombres se incorporen a la lucha. Yo digo, no. Yo digo, es muy hipócrita que un hombre se quiera incorporar a una marcha. Es muy hipócrita porque no ha sufrido esas violencias. Y entonces digo, como, pues sí, no tengo nada que hacer más que reflexionar, quizás buscar otros espacios, quizás buscar con mis amigos hablar de otras cosas, de masculinidades. O de eso, instruirlos. Pero sí. no tengo por qué estar ahí en la construcción de una movilización que va contra una violación de 4 policías que violaron a una mujer. Y es que, o sea, creo que fue súper fuerte porque fue policía. Fueron policías, y es un caso extremo, o sea, porque además los policías siempre viven en este limbo raro entre la ilegalidad y ilegalidad, y en realidad lo que hicieron los policías fue afirmar que existe de facto, de hecho, un patriarcado donde el objeto, la mujer, podemos añadir muchas cosas. La mujer indígena, pobre, negra, es un objeto de deseo. Eso es como el eslabón bajísimo de la cadena. Pero hay el concepto de interseccionalidad, Sí. sería importante incorporarlo, pero el punto es ese, o sea, el separatismo es porque hay que denunciar una violencia específica y que es un grupo que la sufre, Sí. y que además hay mucha evidencia que cuando los hombres se incorporan en un movimiento feminista terminan siendo los más importantes. O sea, Sí, una de las últimas marchas que yo recuerdo, la foto de la jornada era un vato diciendo, está muy bien, el vato decía con una cruz un poquito, decía como un poco como Jesucristo, decía como, yo aquí me siento muy bien, nadie me acosa. No, o sea, el vato es un pendejo porque está en una marcha feminista, pero además la prensa resaltó la figura del vato a pesar de todas las figuras femeninas que existían ahí. Sí. Entonces, es como hay en la mucha- marcha LGBT cuando salió esta pareja heterosexual diciendo que los apoyaba, fue como muchos LGBT dijeron como pues está chido el apoyo y no sé qué, pero la relevancia la tuvieron los vatos heterosexuales y es como no, la relevancia la deberían tener los vatos de la comunidad LGBT. O sea, era su marcha Y y, entonces- se la robaron. Y entonces, ¿por qué es separatista? Porque justamente hay que empoderar a un sector Sí. muy grande de la población, 50% o más de Es la el población. más grande. Es el más grande de la población que está siendo afectado por una serie de dinámicas estructurales, culturales, políticas que la subordinan. Entonces, separatismo sí o sí, no hay otra forma. No. Y finalmente creo que hay un tema que nos ha tocado aquí, que es el tema de las autoridades. O sea, a ver, lo que se dio con el ángel, que es increíble y se ve Sí. hermoso, y Ay, hay un sí, chingo se de ve memes precioso. increíbles de... Sí. Son increíbles. Hasta los Simpsons tienen un capítulo, lo acabo de poner en mi muro, es increíble, de Diamantina, Sí. es súper bonito. Pero hay un tema de que la gente le tiene miedo a la violencia. No. Y no, o sea, en general, yo no digo que el sector feminista que está... No, ellos no le tienen miedo, pero... O sea, siempre el tema del ciudadano al final cuando se queda sin argumentos es como la violencia puede ser un problema porque todos somos pacifistas y podemos lograrlo como con acuerdos y siempre ponen ejemplos y si uno piensa, en realidad las grandes transformaciones políticas de este país y de todo el mundo siempre han sido violentas. Sí. O sea, la imposición, por ejemplo, claro. del nacimiento del Estado-Nación fue por una revolución. No hay ningún sistema político que haya sobrevenido de una lucha pacífica. No lo hay. Como O sea, de, pero... vamos a tomar un té Sí, justo. para O sea, ver qué pedo. y uno de los elementos, de uno de los ejemplos que siempre ponen es Nelson Mandela lo logró. No, Nelson Mandela era el encargado de la parte armada de Sudáfrica para lograr los derechos, ¿no? Entonces, no mamen. Justo eso. Violencia sí porque es necesaria. Sí, no, o sea, creo que las pintas, y sobre todo estas pintas, porque siempre hay pintas, ¿no? Pero estas pintas fueron realmente significativas porque les prestaron atención. El mundo les prestó atención y fue como de, ok,
Sí, Esta vez eso fue lo más funcionó. hermoso, ¿no? De que el Sí. mundo se dio cuenta de... Sí, se dio cuenta. No, y aparte, las personas expertas en Ah, restauración sí, sí, dijeron las como- historiadoras fueron como de, ¿saben qué? Hay que dejarlas ahí porque hay que analizarlas. Me molesta un poco el artículo que me mandaste porque fue como, no estamos de acuerdo con que pinten los Monumento. La los carta, monumentos. pero al final decían cosas porque importantes. sí, porque pues no, pero está chido porque nos representa y hay que ver por qué se dan y No, aparte del contexto, o sea, a ver, 100 restauradoras profesionales dijeron es remediable. Pero en realidad eso importa, porque siempre, o sea, siempre las historiadoras siempre han dicho como, pues no, o sea, siempre han saltado y han dicho como, esto importa y nadie le ha hecho caso. Pero esta vez, porque fue el ángel, fue como de, no, sí, hay que... ¿Vieron el meme? Bueno, no, la imagen de Claudia ahí pintando en una pared. Fue como de, ay, amiga, bueno, está bien, ¿no? O sea, te estás apropiando de algo y estás haciendo campaña con algo, pero pues está bien. Está No, chido. pero, o sea, a mí lo que me gustó mucho es, a pesar de que hay un mensaje conservador y tal, la hacían mujeres que firmaron una carta al gobierno federal. Fue como, dejen las pintas hasta que se solucione el problema de la violencia. Sí, eso dijeron, Sí, o porque sea, la hasta restauradora. incluso sí, fue de dijeron. eso y pusieron que haya alerta de género. Sí, pero es que no la Que quieren no la poner quieren y poner. no la han puesto. Y dijeron, vamos a ver hasta diciembre a ver si la ponemos. Y es como, Hasta güey, diciembre, sí, exacto, hasta no, diciembre, sí, ¿por sí, sí. qué? O sea, estás viendo, o sea, te quemaron media ciudad y no quieres poner la alerta de género. Y por Dios. menos por los hombres lo hubieran hecho. Sí, o sea, fue como, wow. Algo No que sé. quería comentar así rapidísimo es que justo esto de las pintas que estábamos hablando, ¿qué le dieron importancia a las redes sociales? A una palabra escrita con falta de ortografía. Y eso giró así. Es Fue que, el ¿sabes qué? tema. No, o sea, es que sabes que cualquier cosa que los vatos, mujeres, lo que sea, pueden Machistas. ocupar, sí, machistas, pueden ocupar para desacreditar el movimiento, es Lo como hacen. de, iba escrito con Y C. que además es simbólico porque vivimos en un país clasista, machista, Sí. racista, donde cualquier cosa que los supremacistas Porque aún blancos- creen en la RAI. Justo. Sí, porque aún creen en la RAI, es Sí. como de, Cerramos. bueno. Cuando todos tenemos faltas de ortografía, hay que decirlo. Sí, no, y está bien. No sabemos Y ni O se sea, tenía que decir. ni y se Y se dijo. Yo no sé los signos de puntuación y apenas me los... Y se dijo. Sí, o sea, no importa. Señores y señores, este es un tema muy extenso que no se termina aquí. No vamos... Que vamos a no- tener una pongo- segunda entrega. Sí, yo no pongo punto final en este podcast. O sea, hablando de los otros temas, tal vez sí o tal vez no. No, más que nada en el Amazonas, por lo de lo Sí. que dice Chino. Y en esto lo que dice Mónica y esta Ana, que es muchísimo más extenso de hablar. Vamos a de verdad hablarlo en un segundo podcast especial, decirlo así, especial Para ese tema. para lo de la feminismo, perdón. Feminismos radicales, primera, tercera ola. Todo lo que fue. Todo. Sí, de Todo. colonia. Pero en esta ocasión este podcast ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. No, fue un placer estar aquí hablando con ustedes. Esta es tu Falta espacio su y, canción. ¡Ay! pues, No. así es. Germán, muchísimas gracias. Gracias de verdad, por estar invitarme, por amigo. aquí. Fue muy divertido. No, Sí. claro, este es su espacio y cuando quieran hablar, aquí está el podcast. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Muchas gracias. De nada. Y nos vamos con una canción de esta Mónica. ¿Cuál es Ay, tu canción? pues yo creo No que... importa, vas. ¿cómo se llama? De Mia Caruchisco. Nuestro plan. Nuestro planeta. Nos vamos con esta Porque canción. es un reggaetón soft, ¿no? Sí, es tranquila, está bonita. Escúchala. ¿Cómo? ¿Otra vez repítela? Nuestro planeta de Mia Caruchis. Ok. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben, compartan, denle like y todo eso. Son temas muy importantes para mí. Así es que este podcast
es bastante amplio y no me importa. Sí. Así que quien Nos quiera vale. escucharlo lo va a escuchar y si no, pues chido. Y se saca que decir. Y se dijo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo capítulo. Este es el podcast 004. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego. Bye.